Queridos amigos y amigas, una vez más con un tema en vivo. Siempre en vivo es mejor. El tema de hoy es el siguiente. ¿Acaso llegamos al fin de la protección de los derechos humanos? Vamos a hablar de derechos humanos. Para ello hay que mencionar y recalcar que tenemos pleno conocimiento para hacerlo. Obviamente el derecho penal, está muy vinculado al tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué pasa cuando se violan los derechos humanos? ¿Hacia dónde debemos acudir a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Cuál es la reparación de la violación de los derechos humanos? ¿Qué leyes, principios o directrices protegen los derechos humanos? ¿Hacia qué personas, hacia qué grupos protege más los derechos humanos? ¿Cuál es el daño material y el daño inmaterial que causa la violación de los derechos humanos? ¿Qué organismos a nivel internacional tenemos para la protección de los mismos? En especial, esta temporada de crisis sanitaria denominada de COVID, ¿qué derechos se violaron? ¿Qué nuevos derechos tenemos? ¿Qué superderechos vienen en el futuro? ¿Y qué sobre superderechos en lo posterior tendremos la humanidad? El hombre cuando nace en cuerpo, alma y espíritu. Y obviamente lo que conocemos como lo psicosomático. Es decir, le pertenece a él, pero también en su alrededor tienen diferentes circunstancias por las cuales le rodea, en su familia, en su grupo social, laboral, de educación. Todo ello se llaman bienes jurídicos protegidos, bienes inherentes al ser humano. Son también los derechos que le pertenecen, las libertades que van con el ser humano y las garantías que van con el ser humano. Todo ello se denominan bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, la vida es inherente al cuerpo, al ser humano. La libertad, la seguridad jurídica, el debido proceso, la libre circulación, el libre tránsito, el derecho a asociarse, el derecho a tener un juicio justo, la protección a las libertades de expresión, libertad de culto. Todo eso constituye derechos humanos, pero también el ser humano tiene derechos de sí mismo, es decir, a disfrutar él de su cuerpo, del cambio que puede hacer a su cuerpo, derecho a la estética, derecho al ocio, derecho al trabajo, a la huelga, al paro, a la protesta, a la objeción de conciencia. Todo lo que rodea al ser humano constituyen libertades y garantías. Garantías judiciales, por ejemplo. El mundo inició con los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Desde los derechos civiles, políticos, elegir y ser elegido. Luego vinieron los MASC, métodos alternativos para solucionar los conflictos que tenían que ver con los DESC, es decir, con los derechos económicos, sociales, culturales. Hoy los derechos ambientales, el derecho al agua, el derecho a proteger a los animales, el derecho de proteger la flora y la fauna. Todo ello constituye un sinfín de derechos humanos. Pero hay también nuevos derechos, aquellos fundamentales que tienen que ver con la comunicación, el derecho a la verdad en estos tiempos de la pandemia. Dos fundamentales derechos: a decir la verdad, a la comunicación, a la integración informática, a la transformación mental del ser humano. Quienes quieran en lo posterior
estar de acuerdo con el nuevo orden mundial, deberán cambiar inclusive parte de su religión, de su creencia, su culto, su filosofía, su forma de ser, de relacionarse. Vienen los nuevos derechos del otro, del semejante. Es decir, el respeto máximo hacia la otra persona. Vienen nuevos derechos o ya están nuevos derechos. El derecho a la obediencia en un estado policial, en un estado represivo. Tenemos el derecho a no creer, a no creerles a nuestras autoridades. El derecho a no obedecer inclusive ciertas órdenes o directrices. Todo ello constituye los derechos humanos. Vale mencionar entonces qué pasa cuando se violan algunos de esos derechos humanos. Tenemos la protección administrativa, la protección judicial, la protección constitucional a nivel nacional y a nivel internacional. La protección constitucional se refiere a aquella en la que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos garantizan ciertas acciones para hacer valer nuestros derechos humanos. Entre las más conocidas tenemos la acción de protección, tenemos la acción de incumplimiento, tenemos la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección en cuanto tiene que ver a justicia indígena, el habeas data, el habeas corpus, el acceso a la información, la acción de inconstitucionalidad. Todas ellas son herramientas valiosas constitucionalmente hablando para hacer valer y prevalecer nuestros derechos humanos. Por ejemplo, una acción extraordinaria de protección vela cuando se ha violado, se ha violentado el debido proceso, se ha faltado al principio de motivación, se ha impedido el derecho a la defensa. Esta tiene un trámite que precisamente consta en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La acción de protección, por ejemplo, vela por la protección de ciertos derechos, aquellos que no pueden ser judicializados, aquellos que han sido violentados por una persona jurídica, por una persona natural, por el propio Estado, por una entidad estatal, por un organismo internacional, por una fundación, una corporación. Esas son las acciones constitucionales. Las acciones judiciales son aquellas en las que podemos reclamar ciertos daños, cierto perjuicio, daño moral ocasionado por afectar a nuestros derechos humanos. Hay acciones civiles, acciones penales. Entre las acciones penales precisamente hay algunas que afectan, por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Tenemos aquellas que afectan a la integridad física, a la vida, la integridad psicológica, la violencia intrafamiliar en estos tiempos de pandemia, a la vida, el feminicidio. Se convierten en delitos cuando una conducta de una persona afecta a la otra, cometiendo un delito, un acto típico, antijurídico, culpable, punible y sancionado por la ley. Tenemos protección administrativa. Esa se refiere a los organismos del Estado y a las ONGs. Aquellos organismos previenen y protegen la violación de los derechos humanos, fundamentalmente de las víctimas, también de los victimarios, de terceras personas. Hay que hacer un trámite a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que no sirve para nada en nuestro país, pero hay que hacer, ya voy a manifestar por qué hay que hacerlo. Ante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, hay que presentar también a los organismos de protección de los derechos humanos. Luego de ello hay que saber qué leyes nos protegen a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué principios nos protegen y qué directrices? Precisamente nuestro país
está dentro del bloque de aquellos que se denominan garantistas de protección de los derechos humanos, es decir, neoconstitucional, de un sistema netamente garantista. Es así que nuestra Constitución prevé la protección de derechos individuales, colectivos, de medio ambiente, derechos de sí mismo, de estética. ¿Qué pasa? ¿Qué leyes nos protegen? La Constitución de la República, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Nos protege el Código Civil, nos protege el COGEP, el Código Orgánico Integral Penal, entre otras leyes, decretos, reglamentos y, por supuesto, sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia y sentencias convertidas en precedente constitucional de la Corte Constitucional. Nos protegen leyes internacionales o instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, para cada caso, para cada materia, para cada persona. Por ejemplo, para los presos, los reclusos, tienen las leyes internacionales de principios y reglas para los reclusos. Los jueces tienen las directrices de las Naciones Unidas para su protección. Los abogados en libre ejercicio tenemos las reglas que nos protegen para el libre ejercicio de las Naciones Unidas. Los fiscales, de la misma manera, protegen las directrices para los fiscales. Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen leyes que protegen a nivel de la Corte Interamericana, instrumentos internacionales, la OIT, por ejemplo. Los niños, la Convención de Beijing. Las mujeres, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. Los adultos mayores. Pero en general tenemos instrumentos como las reglas de París, que hacen referencia en términos generales a toda esa protección, porque los derechos humanos son universales, imprescriptibles, adaptados para cada región, para cada localidad, interpretados y reinterpretados. La interpretación se llama pro hominem o pro ser humano, es decir, aquella que le perjudique no debe ser tomada en cuenta, no debe ser considerada. Tenemos también leyes para cada materia. Por ejemplo, para los pueblos indígenas hay instrumentos internacionales. Tenemos la Convención de Viena, dos convenciones de Viena fundamentalmente que vienen a proteger a nivel general. Esas son las constituciones prácticamente de protección en materia general de los derechos humanos. Para los extranjeros en otro país tenemos los dos convenios consulares. Tenemos relaciones diplomáticas entre la mayor parte de países. Hay las convenciones de derecho, por ejemplo, hay el derecho internacional privado sobre refugio. Hay instrumentos internacionales prácticamente para todo, para todas las materias. En este sentido, también tenemos las directrices o las órdenes, si cabe el término. Son aquellas que emanan de ciertos organismos como de las Naciones Unidas. Por ejemplo, también de la Organización Mundial de la Salud, en este tiempo que estamos en crisis sanitaria. Es un organismo que protege precisamente uno de los nuevos grandes derechos que es la salud, el no contagio. Tenemos organizaciones como la UNESCO, la UNICEF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se violan los derechos humanos. ¿A dónde acudimos? A nivel nacional, precisamente tenemos a nivel judicial, nivel constitucional y nivel administrativo al que ya hice referencia. Cuando se violan los derechos humanos, primero hay que agotar lo administrativo, judicial y constitucional en el país. Y obviamente la demanda se lo hace ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Tratándose de un proceso penal, por ejemplo, cuando ha sido condenado y luego ha sido ratificado la inocencia, se ha violado el derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y caen en el error judicial y en la mala administración de justicia. Suficiente para demandar
al Estado demandar a un fiscal, demandar a un juez, a los peritos, no solo penalmente, civilmente, sino contenciosamente ante el tribunal respectivo de cada jurisdicción del país donde se cometió el error judicial. Es importante demandar. ¿Qué vamos a demandar? Ya vamos más adelante. Los daños, perjuicios, daño material y el daño inmaterial. A nivel internacional, ¿hacia dónde demandamos? Demandamos primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de agotar en la comisión, al convertirse en un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es en donde continúa el proceso. Cabe señalar a nivel internacional, es importante que cuando presentamos una demanda al Estado ecuatoriano, hay una figura jurídica de derechos humanos que se llama solución amistosa. Es decir, desde el momento en que presentamos hasta concluir, podemos llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano a que nos pague la indemnización, nos pague el daño inmaterial. Pero también es importante que no solo la situación económica es la que importa. Vamos a ver ahora qué demandamos: daño material, daño inmaterial, daños y perjuicios, la reparación integral a la víctima y por supuesto también formas en las que puede dictarse una resolución nacional o internacional de rever, de reivindicar esa violación a los derechos humanos, como aquella que se instó en una sentencia última de que se coloque una placa en Carondelet, indicando que nunca más se cometan actos de corrupción, como la que se ordenó en el caso Viveca, por ejemplo. Demandamos el daño material. ¿Qué significa? El daño material significa aquellos gastos ocasionados por las víctimas cuando han realizado sus acciones legales y no legales, extralegales o paralegales, para proteger, para resarcir la violación a los derechos humanos. Algunos dejaron de trabajar, dejaron de laborar, salieron de su trabajo, de sus estudios, no pudieron concluir por alguna violación de los mismos. Esos hay que equiparar en cuanto a lo económico. Los daños inmateriales hacen referencia fundamentalmente a aquel daño producido al ser humano en cuanto a su psiquis, a su espiritualidad, en cuanto a sus creencias fundamentalmente. Se llaman también daños morales, que no comparto mucho, pero así se los llama. Por ejemplo, alguien que estuvo preso un día, un mes, un año, 5 años, ilegal e injustamente, pero que fue sentenciado y cumplió su pena. En revisión es declarado inocente. Me pregunto, ¿cuánto cobraría alguien por estar preso un solo día? La libertad no tiene precio. La violación al derecho a la salud en estos tiempos. ¿Cuánto cobraría alguien para ser contagiado con el virus, con el coronavirus? ¿Cuánto cobraría alguien para que no se le violente en su honra, en su dignidad, entregándoles cajas de cartón? ¿Cuánto cobraría en lo inmaterial una persona que no se nos dice, que no se le dice la verdad, que se le esconde el cuerpo, que no existen las cifras de gobierno? Ese daño es netamente inmaterial. Y claro, la reparación integral comprende el daño material, el daño inmaterial, los daños y perjuicios. Entran ahí también los daños ocasionados en materia judicial, constitucional, administrativa, procesal, lo pagado a los peritos, los gastos de logística, de abogados, de honorarios. Y por supuesto hay una reparación de reivindicación que se llama en el sistema interamericano también. Por ejemplo, solicitar dentro de la petición que se cree un organismo, por ejemplo, de protección a los hijos de las víctimas del coronavirus, por ejemplo. Que se cree un fondo nacional del Estado que de las platas de la corrupción, por ejemplo, que algo que recupere Fiscalía, que le veo imposible, eso vaya a una fundación, a un organismo estatal, a favor de los
de las víctimas de esta pandemia, por ejemplo. Todo eso se consigue a nivel nacional y a nivel internacional. Cabe referirme entonces también en forma concreta. ¿Quién puede demandar? Precisamente la víctima, que no es lo mismo que el ofendido o que no es lo mismo que los perjudicados o el peticionario. La víctima es sobre la quien recae la violación del derecho. El derecho a la vida en una pandemia, a la salud y al contagio, por ejemplo. El derecho a no decirse la verdad. El derecho a no permitirse la libre expresión, la libertad de opinión, la libertad de culto, de pensamiento filosófico, la libertad estética del ser humano, del hombre o mujer, el derecho a hacer con su cuerpo lo que él quiera hacerlo para mejorarlo, para sentirse mejor en su psiquis, los derechos de sí mismo. Él puede demandar directamente, o bien los ofendidos son quienes están junto a él, su pareja, su cónyuge, su cohabitante, la que está en unión de hechos, sus hijos, hermanos, familiares, son los ofendidos. Por eso que se puede demandar así haya fallecido el padre, el hijo, el hermano, cualquier familiar, porque ellos constituyen también víctimas, víctimas paralelas, por eso son ofendidos. Pueden hacerlo inclusive después de la muerte de uno de sus seres queridos, que en lo posterior vendrá muchos casos por esta pandemia, en contra del gobierno inclusive. Luego, el peticionario. El peticionario puede ser la víctima, el ofendido, los ofendidos o las víctimas colaterales, o puede ser cualquier persona que crea hacerlo a nombre de la víctima, de las víctimas o de los ofendidos. Se llama peticionario. Eso a nivel internacional, por supuesto. A nivel nacional tiene que hacer la víctima o los familiares directos, o bien con una procuración judicial a un abogado. En este sentido es importante señalar también qué pasa con las personas jurídicas, qué pasa con las organizaciones, con las fundaciones. Sí, cuando estas personas jurídicas cometen violación a los derechos humanos, existen sanciones a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional son desde la clausura, desde las multas, hasta el cierre temporal o definitivo de esas corporaciones, de esas personas jurídicas cuando violan derechos humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Policía Nacional, con el Ejército como institución? Por supuesto que a nivel nacional sufren consecuencias y a nivel internacional de mayor razón. Por ejemplo, se impide el acceso de ciertos fondos, por ejemplo, para la unidad antinarcóticos, por decir algo, cuando son violatorias a los derechos humanos, cuando se ha probado y se ha demostrado. ¿Qué pasa a nivel internacional ante otros organismos? Cabe mencionar que para la violación de derechos humanos fundamentalmente está el sistema interamericano. Hay que acudir ante la Comisión y Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque así dice el reglamento. Tres cosas fundamentales. Agotar primero, agotar los recursos internos, que ya sabemos, administrativos, judiciales y constitucionales. Luego, un plazo de 6 meses de la última o del último acto de reclamación que se haya hecho en el país. Y por supuesto, como tercer requisito, no haber denunciado a otro organismo de derechos humanos, como ante la Asamblea, ante las Naciones Unidas, ante cualquier otro comité. Eso impide la admisibilidad, el ser admitido, ingresado como demanda y como proceso en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Salvo dos situaciones. Cuando el asunto sea netamente político, ya sabemos cuáles son los casos políticos, o cuando se niegue la justicia en el Ecuador. Por eso que se puede demandar a nivel internacional en cualquier tiempo cuando
se han agotado los recursos internos y cuando se ha negado la justicia y cuando ha estado parcializada la justicia. Y a nivel nacional tenemos 4 años para poder demandar. Así lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 32, y en concordancia con el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Por qué toqué este tema de derechos humanos? Porque es fundamental. Sin derechos humanos no hay paz, el primer derecho humano, no hay dignidad, no hay libertad, no hay vida, no hay salud, no hay tranquilidad, no hay felicidad. Por eso que me pregunto yo, ¿hacia dónde van los derechos humanos del 2020 en adelante? ¿Quedaron atrás los derechos tradicionales? Me pregunto, en un sistema garantista como el nuestro, ¿acaso llegó el fin del garantismo? ¿El fin de esas doctrinas protectoras o superprotectoras de derechos humanos? Debemos convivir en adelante con un sistema inquisitivo de imposición de nuevos derechos humanos. Me pregunto, ¿dónde está en el país, en la Constitución, en la ley, los derechos del otro? ¿Dónde está en una ley que diga el no acercamiento a cierta distancia? ¿Dónde está el derecho a mentir, el derecho a la desobediencia? Claro está que los derechos humanos nacen, crecen, se reproducen, pero también mueren en cuanto a su protección. ¿Dónde están los derechos de las minorías en todo sentido? LGBT, afro, adulto mayor, mujeres embarazadas, los presos, los niños. ¿Dónde van a quedar esos derechos? En este tiempo de pandemia en el mundo hemos visto quiénes son los más afectados por el contagio. ¿A quién debemos reclamar? ¿Al gobierno? ¿A los gobiernos? Aquí hay que hacer una diferencia. Hay 2 sistemas de protección de los derechos humanos. El primero se llama derechos humanos, precisamente porque tiene que ver con la protección de los derechos humanos en general en tiempos de paz. El segundo se llama derecho humanitario, que nada tiene que ver con el sistema de derechos humanos. El derecho humanitario significa proteger los derechos humanos en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto armado. Rigen para los derechos humanos, rigen todos los instrumentos internacionales que había mencionado de protección de los derechos humanos. Rigen todas las sentencias de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, Corte Africana de Derechos Humanos, como precedente para aplicar acción directa e inmediata en nuestra sociedad. En cambio, para el derecho humanitario, rigen los convenios o 4 convenios de Ginebra. Esos que tienen que ver con los prisioneros, con los civiles, con la Cruz Roja. Eso se refieren al derecho humanitario, para no confundirnos. Y por supuesto hay un organismo internacional fundamental a nivel internacional como es la Corte Penal Internacional. Esa hace referencia cuando los gobernantes y las altas autoridades han cometido un delito internacional. Hay 4 delitos internacionales. La ley internacional hoy por hoy es el Estatuto de Roma. Ahí constan el delito de agresión, el delito de genocidio. Esos delitos, conjuntamente con el de lesa humanidad, tienen que ver y hacen relación cuando el Estado, a través de sus dignatarios, cometen serias violaciones. Recordemos, en nuestro país ya hubo un presidente que cometió delitos de carácter internacional, pero actualmente también cometieron delitos de carácter internacional nuestros gobernantes, en octubre pasado y ahora también.
En su momento serán denunciados y demandados muchos políticos y gobernantes a nivel de sistema interamericano y a nivel de Corte Penal Internacional. No olvides en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Peach and Greenland. Esta es la base de los derechos humanos. En vivo hay mucho tema sobre el mismo, muchos trámites que habría que irlo haciendo. Continuaremos para saber cómo corregir esas violaciones a los derechos humanos y qué superderechos se vendrán en el futuro. Gracias, amigos.